El sonido de la puerta de urgencias cerrándose detrás de mí fue como una sentencia de muerte. Ahí estaba yo, Valentina Reyes, tirada en la acera del Hospital Clínic de Barcelona, en pleno mes de julio, con mi bata de hospital manchada de sangre, y mi cuerpo todavía temblando por los efectos de la intoxicación. La voz de mi suegra, Matilde Ortega, todavía resonaba en mis oídos como una maldición. Morirás sola como la rata que eres. Nadie querrá recoger tus huesos. Y luego, lo peor de todo, vi cómo mi marido, Ricardo Ortega, metía la mano al bolsillo de mi bata y sacaba la pequeña libreta donde había anotado los ingredientes secretos, la fórmula farmacéutica que mi familia había protegido durante 3 generaciones. Me miró con una sonrisa que nunca antes había visto, una sonrisa de triunfo absoluto, y dijo con voz fría: «Gracias, mi amor. Esto vale más que 1000 como tú». Pocos sabían ellos que la persona que vendría a buscarme convertiría su victoria en cenizas. Pero para entender cómo llegué a este momento de humillación total, debo retroceder 4 años, a un caluroso día de verano en la pequeña farmacia del barrio gótico donde trabajaba. Yo era la única hija de don Emilio Reyes, el magnate farmacéutico más importante de España, dueño de Laboratorios Reyes, una empresa valorada en más de 800 millones de euros. Pero nadie lo sabía. Después de que mi madre muriera cuando yo tenía 20 años, mi padre se volvió sobreprotector, obsesivo. El dinero atrae buitres, Valentina, me repetía constantemente. Quiero que encuentres a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes. Así que tomé una decisión radical. Con 24 años, le pedí a mi padre que me dejara vivir como una persona normal. Cambié mi apellido Reyes por el de mi madre, Mendoza. Me mudé a un pequeño apartamento en el Raval. Conseguí trabajo como dependiente en la farmacia San Jorge, un local antiguo pero encantador. Mi padre accedió, pero con una condición. Debía llevar siempre conmigo un teléfono especial, solo para emergencias, con un único número guardado, el de su asistente personal, don Alberto. Fue en esa farmacia donde conocí a Ricardo. Recuerdo perfectamente ese día. Entró con su traje de diseño, su sonrisa perfecta, pidiendo algo para el dolor de cabeza. Era guapo, carismático, trabajaba como director de marketing en una importante agencia de publicidad. Me cortejó durante meses, flores cada semana, cenas en restaurantes modestos porque pensaba que no podía pagar más, paseos por la playa de la Barceloneta. Me enamoré perdidamente. Ricardo era diferente de los herederos vacíos que conocía en mi vida anterior. Parecía genuino, trabajador, con sueños de crear su propia agencia. Cuando me propuso matrimonio un año después, acepté sin dudarlo. Mi padre se opuso rotundamente. Contrató investigadores privados. Ese hombre no es quien dice ser. Valentina, me advirtió con voz grave. ¿Tiene deudas? ¿Su empresa está al borde de la quiebra? Y hay algo más oscuro que aún no puedo probar. Pero yo, cegada por el amor, lo defendí. Estás paranoico, papá. No todos son malos. Ricardo me ama por quien soy, no por el dinero que no sabe que tengo. La discusión culminó con un ultimátum. Si te casas con ese hombre, no te prohibiré nada, dijo mi padre con los ojos llorosos. Pero vivirás sin revelar tu identidad. Quiero que veas su verdadera cara. Cuando la veas, llámame, y vendré por ti de inmediato. Me casé con Ricardo en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento. Nos mudamos a un apartamento diminuto en el Poble Sec. Al principio todo parecía perfecto. Él seguía siendo atento, cariñoso, pero lentamente, como una niebla tóxica, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, su madre Matilde se mudó con nosotros. Es temporal, amor, me aseguró Ricardo. Solo hasta que encuentre un lugar. Eso fue hace 3 años. Matilde era todo lo contrario a cariñosa. Me criticaba constantemente. La comida, la limpieza, mi incapacidad para darle un nieto. ¿Para qué sirves si ni siquiera puedes quedar embarazada?, decía con desprecio mientras yo lavaba su ropa. Su hermana, Claudia, también se convirtió en visitante frecuente, siempre con la mano extendida pidiendo dinero prestado que nunca devolvía. Lo que yo no sabía, lo que descubriría demasiado tarde, era que mi sueldo de la farmacia, unos modestos 800 euros al mes, no era nuestra única fuente de ingresos. Mi padre, fiel a su palabra de cuidarme en secreto, había establecido un fondo fiduciario que transfería automáticamente 5.000 euros mensuales a una cuenta que Ricardo me había convencido de poner a nombre de ambos. Para los gastos del hogar, mi amor, había dicho con esa sonrisa que entonces me derretía. Durante 4 años, Ricardo y su familia vivieron de ese dinero.
haciéndome creer que él era el proveedor exitoso. Lo usaron para pagar su apartamento, sus lujos, los viajes de Claudia, los tratamientos de belleza de Matilde, y yo, trabajando turnos dobles en la farmacia, sintiéndome culpable por no contribuir más. Pero el verdadero horror comenzó hace 6 meses. Empecé a sentirme mal. Náuseas constantes, mareos, debilidad extrema. Ese estrés, me decía Ricardo, siempre solícito, siempre preparándome tés especiales, vitaminas que compraba en farmacias diferentes. Deja que te cuide, amor. Los síntomas empeoraban. Perdí 8 kilos en 2 meses. Mi piel se volvió amarillenta. Los análisis en el hospital mostraban niveles tóxicos de arsénico en mi sangre, pero en cantidades tan pequeñas y constantes que los médicos lo atribuyeron a contaminación ambiental. Nunca sospeché que mi propio marido me estaba envenenando lentamente. La verdad era mucho más siniestra de lo que podía imaginar. Ricardo no me había conocido por casualidad en esa farmacia. Había sido enviado por Farmacéuticas Montero, el competidor más feroz de mi padre, la misma empresa que había intentado comprar Laboratorios Reyes durante años sin éxito. Ellos sabían mi verdadera identidad. Sabían que yo llevaba conmigo, en una pequeña libreta que nunca me quitaba, la fórmula del medicamento estrella de mi padre, un analgésico revolucionario sin efectos secundarios que valía millones. El plan era simple: conquistarme, casarse conmigo, ganarse mi confianza, y cuando yo creyera que estaba muriendo de una enfermedad misteriosa, robar la fórmula. Esa noche, hace 3 días, fue cuando todo explotó. Colapsé en la cocina mientras preparaba la cena. Ricardo llamó a la ambulancia, interpretando al esposo desesperado a la perfección. En el hospital, mientras me conectaban sueros y los médicos discutían mis síntomas alarmantes, Ricardo se inclinó sobre mí y susurró: «Ya no te necesito, Valentina. Has servido bien tu propósito». No entendí hasta que vi a Matilde entrar con una sonrisa triunfal. Ricardo sacó mi libreta del bolsillo de mi bata, la libreta que siempre llevaba conmigo, donde, entre recetas de cocina y notas personales, había anotado la fórmula, pensando que nadie sabría qué significaban esos códigos farmacéuticos. 4 años tolerando a una esposa mediocre, dijo Ricardo con una voz que nunca antes había escuchado, fría, calculadora. Pero al final valió la pena. Esta fórmula vale 30 millones de euros en el mercado negro. Farmacéuticas Montero ya tiene el cheque listo. Matilde se rió, una risa aguda y cruel. ¿Y sabes qué es lo mejor, querida nuera? Que nadie te creerá. Eres solo una dependiente de farmacia, mientras tanto nosotros seremos millonarios. Intenté gritar, pedir ayuda, pero el veneno en mi sistema me había dejado débil. Apenas podía hablar. «Déjenla aquí», ordenó Matilde a los médicos con voz autoritaria. «Su familia no existe, no tiene a nadie. No pagaremos ni un céntimo más de tratamiento. Que se las arregle sola». Y simplemente se fueron. Me desconectaron los sueros. Una enfermera comprensiva me ayudó a ponerme la bata, y me escoltaron a la salida. «Lo siento», susurró, «pero sin seguro médico y sin alguien que se haga responsable de los gastos, no podemos hacer más». Ahí estaba yo, sentada en el escalón del hospital, mirando el atardecer de Barcelona, las ramblas a lo lejos llenas de turistas felices, viviendo vidas normales, mientras la mía se desmoronaba. Pensé en mi padre, en su advertencia que no escuché, en el teléfono de emergencia que llevaba escondido en el sostén, lo único que no me habían quitado. Durante 4 años había sido demasiado orgullosa para llamar. Quería demostrarle que podía ser feliz sin el dinero, que había encontrado el amor verdadero. Qué tonta había sido. Con manos temblorosas, saqué el pequeño teléfono. Estaba casi sin batería, después de 4 años de no usarlo. Marqué el único número guardado. Sonó 1 vez, 2 veces. «Diga». Era la voz de don Alberto, el asistente de mi padre. Tan familiar, tan cálida. «Don Alberto». Mi voz se quebró. «Soy Valentina. Necesito ayuda». Hubo un silencio de 3 segundos que parecieron una eternidad. «Señorita Valentina, ¿dónde está? No se mueva. No diga nada más. Ya vamos». La línea se cortó. Me abracé las rodillas, temblando bajo el calor del verano, sintiendo el veneno todavía correr por mis venas, y esperé. No sabía exactamente qué esperaba. ¿Un coche? ¿Una ambulancia privada? Lo que vino fue algo que hizo que todos en las inmediaciones del hospital se detuvieran y miraran al cielo. El sonido llegó primero, un rugido creciente, profundo y poderoso. Luego, las luces, brillantes y blancas, iluminando el parking del hospital. Un helicóptero Augusta Westland AW-139, negro con franjas doradas,
Descendió majestuosamente en el helipuerto del hospital, un helipuerto que raramente se usaba excepto para emergencias críticas de tráfico aéreo. La gente sacaba sus teléfonos, grabando, tomando fotos. Los guardias de seguridad del hospital corrían confundidos. Las aspas comenzaron a detenerse. Y la puerta lateral se abrió. Don Alberto bajó primero, impecable en su traje oscuro a pesar de la hora. Detrás de él, mi padre, don Emilio Reyes. Había envejecido en estos 4 años. Su cabello más blanco, pero sus ojos, esos ojos azules penetrantes, me buscaron inmediatamente entre la multitud. «Valentina», gritó, y corrió hacia mí con una agilidad que desmentía sus 62 años. Me abrazó, y por primera vez en 4 años, me derrumbé completamente. «Papá», sollozaba, tenías razón sobre todo». No dijo, te lo dije. No hubo reproches. Solo me cargó en sus brazos, como cuando era niña, y me llevó al helicóptero. «Ya estás a salvo, mi niña. Ya estás en casa». Mientras el helicóptero despegaba, miré hacia abajo, hacia el hospital, hacia la ciudad donde había vivido una mentira durante 4 años. Y juré que esto no terminaría así. No con ellos ganando, no con ellos disfrutando de millones robados de mi familia. Comenzaría una guerra, pero esta vez, sería yo quien establecería las reglas. El helicóptero voló sobre Barcelona, alejándose del bullicio de la ciudad hacia las montañas de Collserola. Allí, escondida entre bosques de pinos y vistas panorámicas del Mediterráneo, estaba la verdadera casa de mi familia, una mansión de estilo modernista catalán que no había visto en 4 años. A medida que aterrizábamos en el jardín privado, pude ver el ejército de personal médico esperando. Mi padre no había venido solo a rescatarme. Había traído un equipo completo. «Doctor Navarro», dijo mi padre ayudándome a bajar. «Esta es mi hija. Tiene intoxicación por arsénico. Haga todo lo necesario». El doctor Martín Navarro, uno de los toxicólogos más reconocidos de España, me recibió con una camilla y una sonrisa tranquilizadora. «Tranquila, Valentina. Vamos a limpiarte el sistema. Estarás bien». Me llevaron a la que había sido mi habitación, ahora convertida en una mini clínica con equipos de última generación. Durante las siguientes 48 horas, estuve en un estado semiconsciente mientras los médicos me administraban quelantes, sustancias que se unen a los metales pesados para eliminarlos del cuerpo. El doctor Navarro visitaba cada hora, monitoreando mis signos vitales personalmente. «Eres afortunada», me dijo en uno de mis momentos de lucidez. «Unas semanas más, y el daño a tus órganos habría sido irreversible». Cuando finalmente pude sentarme, 3 días después de mi rescate, don Alberto trajo una bandeja con comida real, no el té envenenado y las galletas de Matilde. También trajo algo más, un expediente grueso. Su padre ordenó una investigación completa el día que se casó, señorita Valentina, explicó don Alberto con su voz calmada. «Lo que encontramos es perturbador». Abrí el expediente. Contenía 4 años de vigilancia discreta, fotos, documentos bancarios, comunicaciones interceptadas. Mi estómago se revolvió, pero esta vez no por el veneno. Ricardo Ortega no era realmente un director de marketing exitoso. Había sido despedido de su agencia hace 3 años por malversación de fondos. La empresa propia que tanto mencionaba nunca existió. Su única fuente de ingresos durante estos 4 años había sido los 5.000 euros mensuales de mi fondo fiduciario. Pero había más, mucho más. Las fotos mostraban a Ricardo con otras 3 mujeres. La primera, una joven heredera de una cadena hotelera, a quien había estafado 200.000 euros, con una historia de inversión falsa. La segunda, una doctora divorciada, a quien había convencido de financiar su negocio antes de desaparecer con 150.000 euros. La tercera, más reciente, una estudiante de medicina cuyo padre era senador. La estaba preparando. La misma estrategia, las mismas líneas. Y esto, don Alberto colocó otro documento sobre la mesa. Es la prueba de la conspiración con Farmacéuticas Montero. Eran correos electrónicos, transferencias bancarias. Ricardo había recibido 50.000 euros iniciales de Montero hace 5 años con una misión: acercarse a mí, ganarse mi confianza y obtener la fórmula del analgésico Reyes Alfa, el medicamento que había revolucionado el tratamiento del dolor crónico sin adicción. El pago final sería de 30 millones de euros una vez entregara la fórmula completa. Lo peor, continuó don Alberto, es que su madre, Matilde, también fue contratada por Montero. Ella fue quien sugirió el envenenamiento progresivo. La idea era hacerte parecer enferma crónica,
debilitarte tanto que eventualmente revelarías la fórmula creyendo que te ayudarían. Cerré los ojos. No había sido solo un matrimonio fallido, había sido una operación de espionaje industrial de 5 años. Cada beso, cada promesa, cada te amo había sido calculado, ensayado, falso. Papá, llamé. Mi padre entró inmediatamente, como si hubiera estado esperando al otro lado de la puerta. Ya sé lo que vas a decir, comenzó, sentándose a mi lado. Quieres justicia, quieres venganza, y la tendrás, pero debemos ser inteligentes. Mi padre no era solo un empresario exitoso, era un estratega. Durante los siguientes días, mientras mi cuerpo se recuperaba, mi mente se afilaba. El plan no era solo castigar a Ricardo y su familia, era desmantelar por completo su vida, exponer la corrupción de Farmacéuticas Montero y asegurarnos de que nunca más pudieran lastimar a nadie. Primero, explicó mi padre en su estudio, con don Alberto y el doctor Navarro presentes, debemos entender que ellos creen haber ganado. Piensan que estás muerta o moribunda en algún hospital público. Piensan que la fórmula es suya, pero la fórmula que robaron, sonreí por primera vez en días, no es la real, ¿verdad? Mi padre devolvió la sonrisa. Exacto. La libreta que llevabas contenía una versión modificada. Funciona en papel, pero en producción masiva, el compuesto se vuelve inestable después de 6 meses. Cualquier medicamento fabricado con esa fórmula será inútil o potencialmente peligroso. Entonces, cuando Montero intente producirlo, comencé. Fracasarán espectacularmente, terminó don Alberto. Y como han pagado 30 millones por adelantado según nuestros informantes, la bancarrota será inevitable. Pero eso no es suficiente, dije, sintiendo cómo la vieja Valentina, la hija de Emilio Reyes, la heredera de un imperio farmacéutico, despertaba. Quiero que Ricardo enfrente consecuencias penales. Intento de asesinato, fraude, robo de propiedad intelectual. El doctor Navarro intervino. Tengo todas las pruebas médicas. Los niveles de arsénico en tu sangre, el patrón de envenenamiento progresivo. Con los informes que he documentado, cualquier fiscal tendría un caso sólido. Hay algo más, dije, recordando las fotos de las otras mujeres. No soy su única víctima. Necesito encontrar a esas mujeres, advertirles sobre la estudiante de medicina y unirlas contra él. Mi padre asintió aprobadoramente. Esa es mi hija. No solo piensas en ti, piensas en proteger a otras. Durante la siguiente semana, mientras mi cuerpo terminaba de recuperarse, don Alberto localizó a las 2 mujeres que Ricardo había estafado anteriormente. La primera, Isabela Torres, heredera hotelera, accedió a reunirse conmigo en un café discreto en Sarriá. Era hermosa, elegante, pero en sus ojos vi el mismo dolor que yo había sentido. Pensé que era el amor de mi vida. Me confió, después de que le mostrara las pruebas. Cuando desapareció con mi dinero, mi familia me culpó por ser tonta. Perdí más que dinero, perdí mi dignidad. Recuperaremos ambas cosas, le prometí. Pero necesito tu ayuda. Necesito que declares contra él. La segunda mujer, la doctora, Carmen Ruiz, fue más difícil de convencer. El trauma la había dejado desconfiada de todos, pero cuando le mostré que Ricardo estaba planeando hacer lo mismo con otra mujer, su ira superó su miedo. No permitiré que destruya otra vida, dijo con determinación. Cuenta conmigo. La tercera potencial víctima, la estudiante de medicina llamada Lucía Serrano, fue más complicada. Estaba completamente enamorada de Ricardo, creyendo cada una de sus mentiras. Tuvimos que ser más directos. Don Alberto y yo la interceptamos en su universidad. Al principio se negó a escucharnos, pensando que yo era una excelosa. Pero cuando le mostré las fotos de Ricardo conmigo, con Isabela, con Carmen, todas con las mismas flores, los mismos gestos, las mismas palabras de amor, vi cómo su mundo se desmoronaba. No, susurraba una y otra vez. No, él me ama. Me lo demostró. Te está envenenando también, intervino el doctor Navarro, quien nos había acompañado. Trae una muestra de cualquier té, vitamina o suplemento que él te haya dado. Lo analizaré gratis. Lucía trajo una botella de vitaminas especiales que Ricardo le había regalado la semana anterior. El análisis del doctor Navarro reveló trazas de sedantes y pequeñas cantidades de arsénico. Acabábamos de salvar su vida. Ahora teníamos un ejército. 4 mujeres, cada una con pruebas, cada una con razones para ver a Ricardo Ortega en prisión. Pero antes de ir a la policía, necesitábamos dar un golpe más grande. Mi padre convocó una conferencia de prensa. El anuncio fue simple pero explosivo. Laboratorios Reyes presentaría a su nueva vicepresidenta ejecutiva, alguien que había estado entrenándose en el terreno durante los últimos 4 años. Cuando llegué al edificio corporativo de Laboratorios Reyes en la Diagonal, no era la Valentina Mendoza,
dependiente de farmacia. Era Valentina Reyes, vestida con un traje de Chanel blanco, mi cabello castaño recogido en un moño elegante, maquillaje profesional que ocultaba las últimas huellas del envenenamiento. Las cámaras parpadeaban, los periodistas gritaban preguntas. Y allí, en primera fila, estaba Ricardo. Había venido como parte de su fachada, como el director de marketing que asesoraría sobre el lanzamiento de nuevos productos. Su cara al verme fue un poema. Primero confusión, luego reconocimiento, finalmente terror absoluto. Buenas tardes, comencé, mi voz amplificada por los micrófonos. Soy Valentina Reyes, hija única de don Emilio Reyes. Durante los últimos 4 años, he vivido entre ustedes, trabajando en una farmacia del Gótico, aprendiendo el negocio desde abajo, pero también aprendí algo más oscuro, que hay personas dispuestas a matar por beneficio corporativo. El silencio en la sala era absoluto. Hace 3 semanas, fui envenenada sistemáticamente por mi entonces esposo, Ricardo Ortega, y su madre, Matilde Ortega, en un intento de robar secretos comerciales de mi familia para entregarlos a Farmacéuticas Montero. Mostré las diapositivas, los análisis médicos, las transferencias bancarias, los correos entre Ricardo y ejecutivos de Montero. Hoy, presentamos cargos formales contra Ricardo Ortega, Matilde Ortega, Claudia Ortega, y 3 ejecutivos de Farmacéuticas Montero por intento de asesinato, espionaje industrial y fraude. Además, mi familia demandará a Montero por 500 millones de euros en daños. Ricardo intentó huir. No llegó lejos. La policía, que había estado esperando mi señal, lo arrestó en el vestíbulo. Sus gritos de "fue un malentendido" y "ella está mintiendo" fueron grabados por docenas de cámaras. La historia explotó en todos los medios. No solo en España, sino internacionalmente. Heredera farmacéutica sobrevive a intento de asesinato por espionaje industrial, fue el titular del New York Times. El juicio que siguió fue mediático, largo, pero satisfactorio. Ricardo, enfrentado con pruebas irrefutables y el testimonio de 4 mujeres, se derrumbó. Confesó todo, intentando negociar una sentencia reducida. Recibió 25 años. Matilde, como instigadora del envenenamiento, recibió 20 años. Claudia, por complicidad y encubrimiento, 10 años. Farmacéuticas Montero enfrentó no solo nuestra demanda, sino investigaciones criminales. Cuando su intento de fabricar el medicamento con la fórmula robada resultó en lotes contaminados, la compañía colapsó. Quebraron en 18 meses. Pero mi verdadera recompensa no fue la justicia legal, fue encontrar algo que creía perdido, la capacidad de volver a confiar. Durante el proceso de recuperación, el doctor Martín Navarro había estado a mi lado constantemente. No solo como mi médico, sino como un amigo. Era viudo, sin hijos, dedicado completamente a su profesión. A diferencia de Ricardo, Martín no necesitaba nada de mí. Tenía su propia carrera exitosa, su propia reputación. Nuestras conversaciones comenzaron siendo sobre toxicología y síntomas, pero evolucionaron hacia literatura, viajes, sueños. ¿Sabes qué es lo más difícil de lo que pasaste?, me preguntó una tarde, mientras caminábamos por los jardines de la mansión, 6 meses después del juicio, que te robaron 4 años de tu vida. No todos fueron malos, admití. Aprendí a ser independiente. Aprendí que puedo sobrevivir sin el apellido, sin el dinero. Pero ahora tienes ambos, sonrió. ¿Qué harás con ese poder? Era una buena pregunta. Con la victoria legal completada, tenía que decidir qué hacer con el resto de mi vida. Mi respuesta fue crear la Fundación Reyes para víctimas de fraude romántico. Con Isabela, Carmen y Lucía como cofundadoras, establecimos un centro que ofrecía apoyo legal, psicológico y financiero a personas, principalmente mujeres, que habían sido víctimas de estafadores románticos. Nuestra primera campaña fue masiva. El amor no debe costarte tu dignidad ni tu salud. En el primer año, ayudamos a más de 200 mujeres a escapar de relaciones abusivas y fraudulentas. Martín y yo nos hicimos más cercanos. Un año después del juicio, durante una cena tranquila en un restaurante del Born, me tomó la mano. Valentina, sé que has pasado por un infierno. Sé que la idea de volver a confiar en alguien debe aterrarte. Pero quiero que sepas que no tengo prisa. Si necesitas años para volver a abrirte, esperaré. No necesité años. Necesité ese momento de honestidad brutal. Nos casamos 2 años después en una ceremonia íntima en Cadaqués, solo con familia cercana, y las 3 mujeres que se habían convertido en mis hermanas de batalla. Mi padre, caminando conmigo hacia el altar, susurró: «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en que te has convertido». El matrimonio con Martín fue todo lo que el matrimonio con Ricardo nunca fue. Honesto, equitativo, lleno de respeto mutuo. No necesitábamos juegos ni mentiras. Él conocía mis peores miedos. Yo conocía sus inseguridades.
Construimos sobre verdad, no sobre fantasías. 3 años después de casarnos, quedé embarazada. El día que le dije a mi padre que sería abuelo, lloró. ¿Niño o niña?, preguntó con voz temblorosa. Niña, respondí. Quiero llamarla Elena. Como mamá. Mi hija nació en una soleada mañana de primavera. Era perfecta, con los ojos azules de mi padre y la sonrisa de Martín. Mientras la sostenía por primera vez, pensé en todo el camino recorrido. De la humillación en las escaleras del hospital, al helicóptero de rescate, a la batalla legal, al amor verdadero, a este momento de pura felicidad. 5 años después del juicio, recibí una carta. Era de la prisión de mujeres de Guadras en Barcelona. La remitente era Matilde Ortega. Con curiosidad y algo de aprensión, la abrí. Señora Reyes, comenzaba con una formalidad que nunca usó cuando éramos familia. Sé que no merezco su atención ni su perdón. Escribo esto no esperando redención, sino como testimonio de mi propia caída. El dinero, la envidia, la codicia, me convirtieron en un monstruo. Destruí a mi propio hijo al criarlo sin valores. Casi la mato por ambición. Cada noche en esta celda veo su cara en las escaleras del hospital. No la culpo por lo que nos pasó. Nos lo merecemos. Solo espero que mi historia sirva de advertencia para otras madres. Criar hijos que ven a las personas como objetos es crear monstruos. Que usted encontrara la felicidad a pesar de nosotros es más de lo que merecemos saber. Que Dios la bendiga a usted y a su familia. No respondí la carta, pero tampoco la destruí. La guardé en un cajón especial, no como trofeo, sino como recordatorio. Recordatorio de que el dolor puede transformarse, de que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes, de que la justicia, aunque lenta, puede llegar. 1 año después, Laboratorios Reyes lanzó un nuevo analgésico, desarrollado por mí y por un equipo de investigadores jóvenes. Lo llamamos Elena Alfa, en honor a mi madre y mi hija. Revolucionó el tratamiento del dolor crónico en pediatría. Los beneficios fueron astronómicos, pero destinamos el 40% a la fundación y a hospitales públicos. Mi padre se retiró finalmente a los 70 años, dejándome como presidenta ejecutiva. El día de su retiro, me llevó a su antiguo despacho. Ahora mío. ¿Recuerdas cuando te dije que el dinero atrae buitres?, preguntó. Sí, papá. Tenía razón, pero también aprendí algo de ti. El dinero no es el problema. El problema es olvidar quiénes somos cuando lo tenemos. Tú nunca lo olvidaste, ni siquiera cuando no lo tenías. Lo abracé fuerte. Gracias por venir a buscarme ese día, papá. Gracias por nunca rendirte conmigo. Siempre, mi niña, siempre. Hoy, sentada en mi oficina con vistas al Mediterráneo, con la foto de mi familia en el escritorio, Elena con 4 años riendo mientras Martín la persigue en el jardín, mi padre en su silla de ruedas con una sonrisa, pienso en ese momento oscuro en las escaleras del hospital. Esa Valentina, envenenada, traicionada, abandonada, no murió, se transformó, se hizo más fuerte, y aunque las cicatrices permanecen, ya no me definen. Soy más que la suma de lo que me hicieron. Soy la hija que regresó a casa, la esposa que encontró el amor verdadero, la madre que protegerá a su hija del mundo, la empresaria que usa su poder para ayudar, la sobreviviente que se convirtió en guerrera. Y si Ricardo y Matilde me enseñaron algo desde sus celdas, es esto. La venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, es construir una vida tan plena, tan feliz, tan significativa, que ellos se conviertan en meras notas al pie en tu historia. Una historia que continúa escribiéndose cada día, con cada decisión de elegir la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre la mentira, el amor verdadero sobre la ilusión. Y mientras el sol se pone sobre Barcelona, convirtiendo el Mediterráneo en un mar de oro líquido, sonrío. Porque esta historia, mi historia, tuvo un final feliz, pero más importante aún, tuvo un nuevo comienzo. Y ese comienzo es mío, solo mío, para escribir como yo elija.